Agradecerle a César por varias razones. La primera, por honrarme al pedir que yo participara en la presentación de este libro, que es su primer texto, su primer libro, su primera edición. Ha publicado otras cosas, pero este es el primer libro, y sobre todo un libro de esta naturaleza, con un tema tan sustantivo que nos lleva a cosas tan importantes y tan inmediatas para el venezolano del día de hoy. Lento redescubrimiento de Rocio, porque fue un redescubrimiento lento que ha tenido como una especie de despegue en los últimos 5 o 6 años. Dice bastante de lo que hemos sido y de lo que somos y de lo que queremos ser. Y en tercer lugar, agradecerles a ustedes por estar acá. Revisar este libro me dio mucha alegría y me produjo varias reflexiones. Un libro como es imposible que no te haga pensar en varias cosas, ¿no? Como tengo poco tiempo, y además te voy a combinar con otro expositor me dijo César. Exacto, me dijo César que hablara 7. Yo le dije eso, somos 3, somos demasiados. La gente va a decir que esto, el recuerdo que va a tener es que esto fue muy largo. Entonces, que hablar de lo jurídico, que es un ámbito en el cual no me puedo meter, voy a señalar nada más 2 cosas. En primer lugar, algo asociado a lo que es de alguna manera la crítica histórica, lo que es mi tema. Estoy hablando aquí en clave de historiador. En segundo lugar, algo asociado a lo que en específico nos está comentando el libro. El lento redescubrimiento de Rocio, digo redescubrimiento porque Rocio fue un hombre que estaba más o menos olvidado. La crítica en Venezuela para mediados del siglo XX, el triunfo de la libertad sobre el despotismo no arrancó, no se fue reeditado en Venezuela hasta el año 53, y después del año 53 hubo que esperar unos 20 años más, hasta los años 70, cuando volvió a ser reeditado, los 80, unos 30 años, que volvió a ser reeditado primero por la Biblioteca Ayacucho, después por Monte Ávila, o primero por Monte Ávila y la Biblioteca Ayacucho, no sé bien. Creo después de esto me podrá decir César cuándo fue editado otra vez. Este lento redescubrimiento de Rocio ha tenido como eje el triunfo de la libertad sobre el despotismo. Es obvio, tenía que ser así. Es una obra cuya contextura, cuya densidad, cuya importancia, obviamente que opacan todo lo demás que pudo haber hecho un político y un pensador. Pero por supuesto hay algo más en esto. Esa obra que estaba más o menos olvidada, la vamos conociendo poco a poco, y sabíamos realmente poco de quién la escribió y por qué fue escrito. Este libro ayuda a entender las motivaciones del hombre, que son una de las grandes interrogantes que tenemos que responder en la historia. No es que los juicios los vamos a analizar de forma ad hominem siempre en la historia, pero tenemos que saber quién es el sujeto, quién es la clase de persona histórica que lo trató, que lo creó, cuáles fueron, en qué contexto, bajo qué condiciones, con qué intencionalidades fueron escritas las cosas que leemos. Rocio, imitando el estilo agustiniano de la confesión, se declara un pecador arrepentido que comienza a considerar pecado lo que él antes pensaba que era correcto, y comienza a considerar correcto lo que antes era pecado. ¿En qué momento él llega a esa conclusión? ¿Fue esto el triunfo de la libertad sobre el despotismo simplemente una especie de estrategia literaria, propagandística para llegarle a la gente? ¿Esa fue la única razón? Seguramente no. Rocio fue un hombre que creyó firmemente en el sistema anterior. Rocio fue un hombre que se benefició de lo mejor que puede tener el sistema anterior, y Rocio en última instancia no pone en tela de juicio los grandes valores que el sistema anterior pregonaba en cuanto que es justicia, solo que llega a la conclusión de que aquel régimen tiene un desfase importante con los principios de justicia que está planteando, que está enarbolando, que dice enarbolar. De tal manera que hay que cambiar el sistema, hay que cambiar el régimen para que esa justicia sea posible. ¿Cómo llega Rocio a esa conclusión? Evidentemente estos juicios nos dan dos de estos juicios nos dan unas pistas al respecto. El juicio primero, que llega tan adentro, dentro de esos problemas tan típicos del final de la sociedad colonial, los cuales no me puedo detener, de la persona que porque es parda no puede ser un tapete, y él sale a defenderla, y sobre todo lo que él mismo vive ante el Colegio de Abogados, ante el Real Colegio de Abogados, le debieron haber dado
pistas muy claras de lo enormemente complicado que significaba para un hombre de su talento, pero con lo que entonces podía considerarse una tara por su origen castoide, por su casta, llegar adelante. Allí, estos juicios, esta práctica cotidiana como abogado, en una sociedad que está llena de juicios como este, porque en 1790, 1810 hay una gran cantidad de juicios, de tal manera que Roscio seguramente participó en otros, y si no participó en otros, debe haber estado enterado de otros, hablando con sus colegas abogados, yendo a los tribunales, oyendo las cosas que hay. Ahí debió haber ocurrido un proceso importante de desencanto y con un sistema en cuanto a sus posibilidades para ejercer la justicia. Lo del habeas corpus es extraordinario porque el habeas corpus nos lleva al otro punto. ¿Por qué hay que sustituir ese sistema? Hay que sustituirlo por un sistema que permita las libertades y que acabe con las cortapisas del antiguo régimen, con las cortapisas de una sociedad de estructura estamental y castoide, para que de paso una sociedad en la cual los individuos, de acuerdo a su talento, sus capacidades y trabajo, puedan llegar hasta donde quisieran. Lo del habeas corpus es de las cosas más interesantes que he oído y que para mí fue un completo descubrimiento. Los otros dos primeros yo tenía alguna idea. De esto último no, o sea, Roscio que se escape y que él le gana un juicio como el abogado enormemente talentoso a los ingleses en su propia tierra, en su propio terreno, habla muy bien de él. Y con esto termino con otra reflexión que Roscio debió haber desarrollado entonces, y que es una reflexión para los historiadores referente al derecho. Con el derecho, los historiadores tenemos dos posturas muy extremas. Uno, lo sobrevaloran pensando que si hay leyes, esas leyes expresan la realidad. Yo le digo a la gente, bueno, eso es como que si usted dentro de 200 años lee las leyes que hay en Venezuela y piensa que lo que es Venezuela en el 2019 es lo que dicen sus leyes. Y usted verá que tan cerca, que tan lejos está. Y hay otros que lo minusvaloran, precisamente por ver como vivimos en Venezuela, consideramos que las leyes son simplemente papel mojado. Hay un punto medio. Si algo les voy a demostrar estos habeas corpus, estas cosas de Roscio, es el tremendo aporte de los tribunales de la práctica del derecho en la construcción de la libertad. Lo que decía Jeremías Benja en algún momento dado, no es tan importante cambiar la Constitución como crear un conjunto de leyes que fomenten la libertad y que ese conjunto de leyes sea respetado. Avanzar en esa dirección debió haber sido una de las reflexiones y las conclusiones más importantes a las que llegó Roscio, y que me hacen pensar de esta historia de Roscio, antes de Roscio, esta historia del abogado que va peleando primero en juicios por la justicia, y que después entiende que hay que cambiar completo el sistema para que esa justicia pueda triunfar. Bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes del libro.